Bienvenidos a VED Advance, la plataforma de formación continua. El día de hoy vamos a trabajar un nuevo tema, tranquilizantes y benzodiazepinas en medicina veterinaria. Mi nombre es Marco Leal García, médico veterinario con maestría en farmacología y toxicología. Vamos a hablar de tranquilizantes y benzodiazepinas. Tranquilizantes hablando de ellos como aquellas sustancias, ya sea en perros, gatos, caballos, incluso en cerdos, que nos van a permitir manipularlos, que nos van a permitir hacer un manejo tratando de disminuir al máximo el estrés. Y las benzodiazepinas como aquellos fármacos que tienen funciones anticonvulsivantes, pero que también tienen algunas funciones de sedación y de relajación muscular. Así que entremos en materia. Para hablar de tranquilizantes y benzodiazepinas es necesario hacer algunos recuerdos sobre el sistema nervioso central, algunos repasos. Cuando hablamos del sistema nervioso central y periférico, vamos a recordar que tiene unas funciones automáticas y unas funciones voluntarias. Las funciones voluntarias son aquellas que me permiten moverme voluntariamente y las funciones autónomas o involuntarias son las que regulan, por ejemplo, el trabajo cardíaco, el trabajo pulmonar u otra serie de mecanismos o de situaciones como la digestión, por ejemplo. Ese sistema nervioso autónomo va a estar dividido en una parte simpática y en una parte parasimpática. Generalmente hablamos del sistema nervioso simpático como el gran activador del sistema nervioso y el parasimpático como el relajante. Es decir, que cuando pensamos en el simpático podemos pensar en las situaciones de gran estrés, en situaciones como por ejemplo esta, el mecanismo de huida. La leona tiene que comer, la cebra tiene que salvarse. Las dos necesitan una gran cantidad de sangre en sus miembros, en sus patas, para poder correr. Lo mismo van a necesitar una gran cantidad de sangre en su músculo cardíaco. ¿Eso cómo se logra? Mediante vasodilatación. Los vasos sanguíneos se dilatan para que llegue más sangre, es decir, la sangre va a llevar oxígeno a esos músculos, el músculo cardíaco y el músculo esquelético. ¿Cómo se logra eso? Ya lo vamos a ver, porque cuando hablamos de ese mecanismo de huida tenemos que pensar primero en neurotransmisores y en hormonas. El principal neurotransmisor del sistema nervioso simpático se llama la adrenalina, la noradrenalina también, y la principal hormona del sistema nervioso simpático es el cortisol. Las dos producidas en la glándula adrenal en diferentes porciones, la adrenalina, por supuesto, en la médula de la glándula, y el cortisol, como su nombre lo indica, en la corteza. Los dos van a ser los neurotransmisores y hormonas que median esa supervivencia, ese mecanismo de huida, que generalmente es muy bueno. No necesariamente la adrenalina y el cortisol son malos. Lo que pasa es que cuando están en un influjo permanente, cuando todo el tiempo vivimos bajo la mediación de adrenalina y de cortisol, es cuando podemos llegar a estas situaciones, a las situaciones de estrés que a largo plazo son absolutamente innecesarias, pero también muy malas para la salud, tanto de las personas como los animales. Y aquí uno de las explicaciones del por qué nos inmunodeprimimos, por qué nuestras defensas no trabajan igual cuando nos estresamos, es porque ese influjo, ese trabajo constante del cortisol endógeno va a hacer que nuestras defensas, que nuestros glóbulos blancos no trabajen igual. Así que para entender este tema de tranquilizantes y benzodiazepinas necesitamos empezar con esto, la glándula adrenal, ubicada exactamente al lado de los riñones, ya sea lateral a ellos o un poco craneal en los seres humanos, lateral en los animales. Pues vamos a tener que esa glándula adrenal va a ser la encargada de producir tanto, ya lo mencionamos, el cortisol y la adrenalina, que van a ser los activadores del sistema nervioso simpático. Aquí vemos unas raíces azules, unas líneas azules que vamos a resaltar aquí y que hablan específicamente del sistema tóraco-lumbar. Quiere decir que el mismo sistema nervioso simpático también es conocido como sistema tóraco-lumbar,
¿Por qué? Porque sus raíces nerviosas se originan exactamente en ese lugar, en la médula espinal torácica y en la médula espinal lumbar. En aquellos lugares se van a originar nervios que van a estar inervando, valga la redundancia, diferentes órganos. Aquí vemos en la cabeza, en el corazón, en los pulmones, en órganos digestivos y urinarios. Pero como necesitamos entrar más en profundo de cada uno, entonces vamos a hablar de cada uno de ellos. Específicamente en el corazón, ¿qué va a hacer el sistema nervioso simpático? Va a producir un efecto de cronotropismo y un efecto de inotropismo positivos. Cronotropismo quiere decir aumento de la frecuencia cardíaca e inotropismo, aumento de la fuerza de contracción del corazón. Cuando la gacela o esa cebra tiene que correr para que no se la coman, aumenta su frecuencia cardíaca, su corazón late con más fuerza. Pero también sus vasos sanguíneos se van a dilatar en el músculo esquelético y en el corazón e incluso en el sistema nervioso, pero se van a constreñir, van a disminuir su calibre porque no necesitamos sangre, por ejemplo, en los órganos digestivos. Eso se va a lograr gracias mediante la activación de algunos receptores y esto poco a poco lo vamos a ir entendiendo. ¿Por qué estamos hablando de los receptores? Cuando hablamos de tranquilizantes, porque los receptores, ya sea los beta 1, los alfa 1 o los alfa 2, van a ser los que generen la respuesta de la adrenalina y de algunos medicamentos que ya vamos a ir viendo poco a poco. En el caso de los pulmones vamos a tener que la adrenalina y ese trabajo del sistema nervioso simpático van a producir broncodilatación. ¿Por qué? Porque necesito que llegue más sangre, más oxígeno, a los pulmones. En el caso de los músculos abdominales y de más que los músculos, los órganos abdominales, no necesitamos digestión, así que vamos a disminuir las secreciones gastrointestinales y vamos a relajar el músculo liso. En ese momento el animal tiene que salir corriendo, no necesita hacer digestión. En el caso del ojo vamos a tener una midriasis, se incrementa el tamaño de la pupila, ¿para qué? Para que entre más luz. Y también vamos a tener un efecto de agregación plaquetaria que en este caso no necesitamos profundizar. El sistema nervioso simpático entonces es el gran activador y el sistema nervioso parasimpático lo mencionamos como el relajante. En este caso tenemos que algunos de los pares craneales como el 3, el que es el motor ocular común, el 3, el 7 que es el nervio facial, el 9 glosofaríngeo y el 10 el nervio vago van a ser relajados o van a activarse mediante el sistema nervioso parasimpático. ¿Por qué? Porque en este caso, por ejemplo, el nervio vago cuando se activa es el que va a producir las secreciones intestinales, las secreciones gástricas, el trabajo hepático o el trabajo de riñones o de órganos sexuales y también en este caso va a disminuir la frecuencia cardíaca. Cuando el parasimpático se activa por intermedio del nervio vago y de su principal neurotransmisor es que vamos a tener el trabajo o el efecto que necesitamos del sistema nervioso parasimpático, que en general habla de relajación. Entonces, cuando hablamos de esos neurotransmisores, adrenalina en el sistema nervioso simpático y la acetilcolina en el sistema parasimpático, vamos a entender que esos dos neurotransmisores son los que se encargan de estar regulando a ese sistema nervioso, pero no son los únicos. En el sistema nervioso tenemos neurotransmisores excitatorios que van a incrementar las funciones del sistema, son excitatorios, y vamos a tener otros que deprimen al sistema nervioso. Hablemos de los excitatorios. La dopamina, por ejemplo, es un neurotransmisor que fisiológicamente en seres humanos, y también mucho de esto se produce en animales, va a producir esa dopamina. Placer, movimiento muscular, se va a encargar de la memoria, de la motivación, el comportamiento, también de la producción de leche y del sueño. Esa dopamina se produce en neuronas dopaminérgicas en el sistema nervioso central gracias a la L-tirosina, un aminoácido. Entonces, entendiendo que la dopamina tiene funciones fisiológicas, aquí vamos a colocarlo con F de fisiológicas,
nos vamos a entender que también tiene funciones farmacológicas. Creo que esa F... Muy bien. Entendiendo entonces que la dopamina tiene funciones fisiológicas, también la vamos a tener farmacológicamente siendo utilizada en animales y en personas. Cuando tenemos una disminución demasiado importante del gasto cardíaco, como lo que puede ocurrir durante un infarto, podemos utilizar la dopamina como activador farmacológico de ese sistema nervioso, de esa excitación que necesitamos para que el paciente no se muera. Cuando tenemos una falla renal importante en el que no llega sangre al riñón, podemos producir una vasodilatación gracias a la dopamina. ¿Y por qué estamos hablando de todo esto si hablamos de tranquilizantes? Porque resulta que tranquilizantes como la acepromacina y la azaperona en animales lo que hacen es inhibir al neurotransmisor excitatorio. ¿Inhiben a quién? A la dopamina. Al inhibirla es que tenemos el principal efecto inhibitorio sobre el sistema nervioso central. Por eso es que funcionan como excelentes tranquilizantes bajo unas condiciones muy especiales y de cuidado que tenemos que tener. Otro de los neurotransmisores excitatorios es, por ejemplo, la serotonina. La serotonina es producida gracias al triptófano, otro aminoácido. ¿Para qué? Para producir felicidad, termorregulación y digestión, y puede ser manipulada farmacológicamente, en este caso por inhibidores de la dopamina. Existen inhibidores de la serotonina, como el caso del ondansetron, que es un importante antiemético tanto en seres humanos como en perros, y algunos antidepresivos también tienen un mecanismo de acción sobre la serotonina. ¿Para qué? Para que esa serotonina se incremente. Otros neurotransmisores excitatorios como las endorfinas, que fisiológicamente en el cerebro producen placer, producen analgesia y producen calma, son, por ejemplo, analogadas, o su función puede ser imitada por los opiáceos sintéticos y naturales. En este caso, la morfina o la buprenorfina o el butorfanol, el fentanilo, el tramadol funcionan como endorfinas. Son sustancias que de alguna manera son importantes analgésicos y pueden llevar a situaciones de calma. Y en el caso de los opiáceos naturales, como la morfina, pueden llevar a un placer, por supuesto, absolutamente contraindicado en personas, porque estamos hablando de sustancias psicotrópicas que no son correctas para la salud de los seres humanos. Además, tenemos el otro neurotransmisor excitatorio que ya hablamos, que es la adrenalina, y que su análogo farmacológico, la misma adrenalina o denominada epinefrina, pues por supuesto va a tener efectos excitatorios sobre ese sistema nervioso. El glutamato, otro neurotransmisor excitatorio, tiene funciones sensoriales, motoras, cognitivas, y curiosamente es un neurotransmisor que es precursor del principal inhibitorio del organismo, el GABA. Ese GABA tiene una función inhibitoria, pero el glutamato, su precursor, es excitatorio. ¿Cómo podemos inhibir, por ejemplo, a ese glutamato, es decir, inhibir a un neurotransmisor excitatorio? Mediante la liberación de ketamina. La ketamina es un anestésico disociativo que tiene una de esas funciones: disminuir la captación de glutamato a nivel del sistema nervioso central. El dextrometorfano, por ejemplo, también lo inhibe, y de esa manera produce la inhibición del conocido dolor neuropático. Y si hablamos de los neurotransmisores inhibitorios, hablábamos del GABA. Ese GABA puede ser estimulado, sus receptores pueden ser estimulados mediante la administración de benzodiazepinas o de ácido valproico. Son dos importantes anticonvulsivantes que, cuando se administran en un paciente, tienen un efecto GABAérgico, quiere decir que van a inhibir al sistema nervioso central. Por eso es que las benzodiazepinas son anticonvulsivantes. Cuando tenemos un efecto convulsivo, una situación de una persona, de un gato o de un perro, aquí hablamos por supuesto de medicina veterinaria, que está convulsionando, podemos utilizar benzodiazepinas. Funcionan porque lo que están haciendo es
producir o estimular la producción de GABA. Adicionalmente tenemos otro neurotransmisor inhibitorio como la acetilcolina, que le mencionábamos hace un momento como el principal del parasimpático. Esa acetilcolina tiene un parasimpático lítico, que en este caso es la atropina, es decir, un medicamento que tiene funciones contrarias a los efectos de la acetilcolina. Vamos a continuar entonces con una siguiente clase para empezar a meternos más profundamente en este tema. Gracias.